Jorge, ¿cómo estás? Bien, un gusto, ¿eh? Es muy difícil que pase esto después de lo que fueron manifestando no solamente Lifchitz, sino también esbozos, digamos, del gobierno que viene, o sea, en cuanto a el pase a planta por la economía misma, digamos, de la provincia de Santa Fe. A ver, algún impacto presupuestario va a tener, porque hay trabajadores monotributistas que por lo tanto no están haciendo los aportes, el gobierno no está haciendo los aportes que corresponden a la seguridad social. No todos. Hay contratados que sí tienen hecho los aportes, por lo que el impacto fiscal es no es significativo, porque los sueldos los cobran los compañeros. Además, los compañeros que nosotros estamos planteando el pase a planta no son ñoquis, son trabajadores. Además, son trabajadores que cumplen función que deberían cubrir los compañeros de planta permanente, por lo tanto son, yo diría, casi imprescindibles para el cumplimiento, o en algunos casos son imprescindibles para la continuidad del funcionamiento del Estado. Lo que sí, yo creo de que ha habido, a esta altura, ya uno tiene algunos diarios de lunes, lo que acá ha habido dos posturas. Omar Perotti o su equipo planteaba la necesidad de una ley, y el gobierno de la provincia decía que no era necesario. Nosotros planteamos que nos daba lo mismo, que es una ley, que salga por ley o que salga por decreto. Consideramos, y esto es opinable, pero nosotros consideramos que no es necesaria una ley. Hubiese sido necesaria una ley en el supuesto caso de que hubiese sido necesario crear cargos. La creación de cargos le compete al Poder Legislativo, pero estando los cargos, y Santa Fe tiene alrededor de 3.000 cargos vacantes. O sea que por eso sosteníamos que no era necesario una ley. A ver, para entender, digamos, hubo 3.000 personas, digamos, que se jubilaron y dejaron cargos vacantes y que pueden asumirse estos, la masa de empleados, digamos, que están precarizados o contratados, ¿cuántos son? Bueno, son alrededor de entre 1.400 y 1.600. Es menos de lo que quedan de vacantes, digamos. Es menos de la mitad. Ahora, de cualquier manera, nosotros planteamos, bueno, que se haga por ley o por decreto. Y más aún, planteamos expresamente al gobierno que lo incorpore a la agenda de la mesa de transición. Bueno, no se hizo. Con lo que yo le atribuyo la responsabilidad de esta situación exclusivamente al gobierno de la provincia. O sea, basta de poner la responsabilidad en el otro, y hacerse cargo de lo que hicieron y de lo que no hicieron. Esta es una exclusiva responsabilidad de Miguel Lifchitz y en términos políticos va a terminar capitalizando, no pagando costos, sino capitalizando a Omar Perotti, porque en definitiva, de seguir el curso de los acontecimientos, Perotti va a tener que resolver esta situación sin ninguna duda porque es insostenible, y tendremos que, bueno, volver a discutir, pero nuestra demanda también va a ser frente a Perotti y toda la gente que se le ha escuchado hablar del equipo de transición y al propio Perotti, el compromiso de abordar el problema y solucionar el problema. ¿Por qué no soy tan terminante en decir van a pasar a planta? Porque una de las objeciones que ponían el equipo de transición era precisamente la desconfianza de que en los listados finalmente estén contemplados compañeros que no reúnen las condiciones que estamos planteando. Y digo, ¿por qué es responsabilidad exclusiva además de este gobierno? Primero, que generó esta situación. En segundo lugar, no está facilitando las cosas, porque por lo menos se podría avanzar en compartir los relevamientos que está haciendo el gobierno y cotejarlo con los nuestros.
Entonces, no nos entregan a los sindicatos cuáles son los trabajadores contratados o monotributistas que ingresaron antes de tal o cual fecha, que efectivamente están cubriendo tareas de planta y cuál es el vínculo contractual. Esto le permitiría, si Lischy no toma la decisión del pase a planta, le permitiría al próximo gobierno allá tener el camino de alguna manera allanado para enfrentar el problema y discutirlo. Entonces, así las cosas, vamos a llegar si el gobierno en estos pocos días que quedan no avanza en este sentido, vamos a llegar al próximo gobierno, o llegaríamos al próximo gobierno empezando de cero en la discusión. Por eso la responsabilidad es del gobernador Miguel Lischy, y contrario a lo que algunos pueden pensar de que quién va a pagar los costos de esto, en este caso los costos políticos los va a pagar el gobierno. Ahora, trato de analizar el contexto completo por la secuencia, digamos, de declaraciones y de cruces dialécticos entre el sector de Perotti y el sector de Lischy. Lischy argumenta que las dos cámaras le han pedido que envíe el presupuesto 2020 ya a la legislatura. Perotti dice que Lischy le había prometido que ese presupuesto lo iba a diseñar exclusivamente el gobierno entrante, el gobierno que viene. Entonces aquí hay una contradicción. Si Lischy va a diseñar el presupuesto 2020, la ley de leyes, ahí deberían estar contemplados esos 1.400, 1.500 o 1.600, digamos, contratados en el pase a planta permanente. Creo yo, digamos, a ver, si vos asumís que vas a ser la persona que va a diseñar ese presupuesto, deberías contemplar esta demanda que están teniendo estas personas precarizadas. Bueno, a mí me parece que es una discusión que están llevando adelante inconducente, de que acá el gobernador, que parece tan decisionista, tan firme, me parece que es decir de que porque se lo reclaman las cámaras va a enviar el presupuesto. O sea, yo le diría, señor gobernador, hágase cargo usted. Si hay una decisión política de enviar el presupuesto, de confeccionar el presupuesto de un gobierno para el futuro gobierno de otro signo político, hágase cargo. Lo que pasa no le dé. En torno a lo que vos decís, creo que es complementario. Si Lischy toma la decisión porque las cámaras le piden, existe, no existe, hay versiones taquigráficas que lo avalan, etcétera, etcétera. En discusiones inclusive en el Senado, hay una pequeña, una interna, digamos, que se está exteriorizando, sobre todo algunos senadores con Perotti. Ahora, ¿no le queda ya argumentos a Lischy de decir no puedo tomar la decisión de estos contratados de pasarlos a planta permanente? Él es el responsable de pasarlos. Sí, pero no se necesita que ser incluidos en el presupuesto, porque claro, de la misma manera, digo, los compañeros están cobrando. El gobierno que encabeza Lischy le paga a los compañeros. No estamos hablando de pase a planta de compañeros que vienen desarrollando tareas ad honorem. ¿De qué áreas son específicamente? ¿Han detectado usted y monitoreado? No, a ver, en su mayoría están en el área de salud, en su inmensa mayoría, después en el área de cultura. En el área de cultura porque la verdad que este gobierno que se está yendo ha incorporado trabajadores en función con total precariedad, a partir de la creación de varios centros culturales, ¿no? Que a diferencia de los centros de salud que construyó, estos centros culturales están en marcha, con lo que ha demandado naturalmente trabajadores para sostenerlo. Entonces, pero la mayor parte está en salud.
podríamos decir en salud, en cultura, y después se distribuye entre los distintos ministerios. Pero acá hay una cuestión interesante, porque si nosotros tomamos al gobierno, a los 3 periodos de Frente Progresista, y lo analizaríamos como un solo gobierno, observamos que algo muy cuestionado al gobierno socialista globalmente, que consideramos injusto, porque nos compete, si vemos cómo se incrementó la planta de trabajadores en la administración central, es decir, el empleado público, el portero, la enfermera, el empleado público tradicional, teníamos 29.000 trabajadores. Ahora estamos en 36.000 y pico, sin contar reemplazo. ¿Qué significa esto? Un incremento de la planta del 24%. En 12 años, uno podría decir, es un poco, quizás un poco, digamos, no es un exceso, lejos de ser un exceso, pero no hubo congelamiento y hubo un... Ahora, en realidad, cuando asume el gobierno de Wiener, estos 29.000 había no contabilizados, porque no eran personal de planta, alrededor de 3.500 trabajadores, creo que 3.500 o 4.000. Recordemos que, claro, uno está hablando de historia, que veníamos del proceso neoliberal y donde en ese proceso de los últimos 4 años de Obey fue pasando sucesivamente trabajadores en planta, pero Obey en el 2001, sí, más o menos un poquito antes donde asume Obey, en el Ministerio de Salud solamente había 6.000 trabajadores contratados, monotributistas. La planta era 11.000, 10.000 y 6.000 trabajadores precarizados. Quiere decir de que mucho de parte del incremento de la planta de Wiener fue producto de esos pases a planta. Entonces, el crecimiento sí se dio en otras áreas de una manera muy sensible. En el arte de curar, 4.000 personas pasaron a 7.800, un 82%. O sea, el sector de los profesionales médicos. Sí, ahora, en la administración central no hubo un incremento significativo de trabajadores. De hecho, que va a haber dificultades, como siempre, porque hay sectores donde hace falta más personal. Racionalmente, además esta es una cuestión lógica, el Estado evoluciona, se modifica, sí, por supuesto. Se van produciendo no es el mismo incorporaciones. Estado de hace 12 años y con la tecnología, la informatización y las nuevas sí, se van herramientas. Digamos, herramientas, ¿no? Y la propia iniciativa política. Ahora, si vemos el periodo de Lichi, Lichi empieza su mandato firmando el pacto fiscal y mandando la ley de responsabilidad fiscal a la legislatura, tal como se lo pidió Macri. Se enojan mucho mis compañeros y amigos socialistas cuando yo digo esto, aunque yo creo que el socialismo no es uno. Claramente, por lo menos, hay 2 socialismos. Se enojan los socialistas antiperonistas, digamos. Se firma el pacto fiscal que nosotros nos opusimos, como sindicato o desde el movimiento obrero santafesino, pero es una atribución del gobierno. No es que teníamos que necesariamente opinar. En ese pacto se firmaba la aprobación de la modificación de la liquidación de haberes de los jubilados nacionales, la disminución de impuestos en la provincia, el congelamiento de los vacantes, el congelamiento de los nombramientos, y se habilitaba, salvo como tope, el crecimiento vegetativo de la población. Cuando nosotros planteamos que nos parecía realmente que esto no beneficiaba a la provincia en general,
el planteo del gobierno, centralmente del ministro de Economía, era: si no firmamos esto porque nos van a pagar la deuda. La estamos esperando como Penélope en la estamos esperando, 0 pesos. Y nos van a escamotear partidas. La conclusión es que disminuyó lo del IVA, no se pagó la deuda, no hicieron las transferencias de la caja. Y si vemos el resultado de esto, a ver quién cumplió y quién no cumplió, cumplió con un programa de ajuste, porque era un programa claramente de ajuste. Si nosotros observamos los números de trabajadores públicos del diciembre del 2015 y miramos el número de trabajadores públicos de diciembre del 2016, vemos que en planta hay menos trabajadores en el 2018, digo, del diciembre del último año, menos trabajadores que en el 2015. O sea que cumplieron con el pacto fiscal. Cumplieron con el pacto fiscal y ni siquiera dijeron: no, acá hay un crecimiento vegetativo. ¿Cuánto es el crecimiento vegetativo de la población? Más o menos el 1%. Redondeemos en 40.000 trabajadores públicos. ¿Cuánto es el 1%? Sí, son 400 personas más, digamos, por lo menos. Son 1.600 personas más. Los trabajadores que estamos reclamando ahora, espacio a planta. Entonces, Lichi aparece claramente manejando el Estado con una mirada neoliberal. Ahora, te tengo que preguntar esto, una pregunta, digamos, muy importante para lo que viene. Después del 10 de diciembre, ¿pensás vos que tienen mayor posibilidades los contratados de pasar a planta permanente o tenés tus dudas? No, yo no. A ver, yo como dirigente sindical tengo que tener la responsabilidad de no asegurarle a los compañeros situaciones que no dependen de nosotros. Porque también, ahora, vos conocés todos los protagonistas que van a ser parte del futuro gabinete, de por lo menos los que se van mencionando. Agosto en Economía, Esteban Borgonovo en el Ministerio de Gobierno. Micli, digamos, que ya lo has tenido, digamos, dentro de... Cuando has tratado con él en paritarias, digamos, como ministro coordinador de OBEI. Digo, vos ya conocés las figuras, digamos, que se van mencionando. ¿Cómo pensás vos que va a ser ese gabinete de Perotti en cuanto a la relación con estos contratados? A ver, en cuanto a la relación con estos contratados, primero si tomo lo público, porque es público, yo he tenido, como todos, charlas con algunos actores, con el propio... Nadie puede, no puedo ocultar de que, no puedo decir yo jamás hablé con Perotti, ¿no? Me parece que no sería creíble y sería una hipocresía, una falsedad. Pero aparte fuiste anfitrión, digamos, cuando vino Alberto Fernández, digamos, no fue a cualquier lugar, sino fue al hotel. Compartimos la mesa de desayuno con Alberto, hablamos juntos en un montón de actos. Pero a la luz de las manifestaciones inclusive públicas se ha planteado de que este tema se va a abordar. La razón de que, digamos, con la reserva de que acá se va a meter un montón de gente que no es trabajadora del Estado, etcétera, etcétera, con estos argumentos políticos, nosotros le hemos dicho de que en esto nosotros controlaríamos firmemente para que no sea así, digamos. Y creo que es una decisión de todos los gremios, pero finalmente todos tienen el compromiso de que estos trabajadores que cumplan con estos requisitos van a pasar a planta. Yo no quiero decir, me lo dijo Perotti, porque no sería una actitud tal vez correcta en una charla privada, expresar públicamente lo que se plantea en una charla privada. Sí, claro. Pero yo veo una clara vocación del peronismo en general de regularizar esta situación. Insisto, porque además son trabajadores de carne y hueso que van a trabajar, a laburar todos los días, no son ñoquis. No son ñoquis. Esto tiene que quedar claro. Entonces son compañeros que son imprescindibles en su lugar de trabajo. Entonces, más temprano que tarde, esto se va a regularizar. Pero mientras tanto,
hay una gran angustia, una gran zozobra, una gran incertidumbre, se vencen los contratos, ¿qué hacemos? Por supuesto. Y más en este contexto económico donde no sobra nada, absolutamente nada. Yo no entiendo la actitud de Lischy. Si dice, mando el presupuesto porque me lo pide la Cámara, ¿por qué no dice, hago el decreto porque de pase además, a planta? Porque tiene la legitimidad de... Me lo piden los sindicatos y que los en el mismo presupuesto lo pone, ya le está pagando, los pone directamente dentro del presupuesto. Y además con ese mismo argumento, Rodrigo, así como no cumplió, incumplió con Perotti en la confección del presupuesto de las nuevas autoridades, dice, me lo pidieron la Cámara, bueno, el pase a planta me lo piden. Te voy a hacer un ping-pong con sentencias cortas, para aprovecharte. Y tiene que ver mucho, digamos, de tu muñeca política y también de lo que sentiste. Dijo Claudio Girardi en un programa de esta productora que mucha gente no trabajó para que pierda Clery y no se dio cuenta que perdió Alberto Fernández en la provincia de Santa Fe y perjudicó a otros en la lista de diputados nacionales. Vos no sos diputado nacional por 20.000 votos. ¿Qué sentiste? ¿Sentís lo mismo que dijo Girardi? No, yo creo que los procesos son más complejos. No hubo mucha diferencia de votos entre la lista que encabezó Clery y la lista que encabezó Alberto Fernández. Muy poquitos votos, creo que fueron 3.000 votos de diferencia, nada más, que no hubiese influido para nada. Lo que sí, bueno, es cierto de que hay quienes trabajan con más entusiasmo y menos entusiasmo en elecciones nacionales o en elecciones provinciales. Hoffman, sos muy diplomático. Pasalo en limpio, digamos, lo que vos sentiste. No, lo que yo sentí centralmente fue, yo enfoqué, mi sentimiento lo ubiqué en otro lugar con el mismo resultado. Los 280.000 votos más que sacó Cambiemos, que sacó la derecha. Son casi 300.000 votos, digamos, que no aparecieron en las primarias y aparecieron de lleno a Macri. 10 puntos más. 10 puntos más. Mientras que nosotros, después de la primaria, crecimos en 38.000. Pero ahí pensás que hubo compañeros, el término, digamos, peronista, de compañeros que no trabajaron para que gane la lista de diputados nacionales. Yo creo que hubo quizás hubo un grado de seguridad o de indiferencia, las dos cosas. De indiferencia frente a la seguridad. Las dos cosas quiere decir que hubo indiferencia y hubo gente que hizo la plancha. Quizás hizo la plancha porque se lo tenía acomodado al resultado. Yo no hice la plancha, obviamente. Queda claro. Pero a mí me sorprendió no el peronismo. A mí me sorprendió la derecha. El antiperonismo. El antiperonismo. Yo recién decía a Paco Garibaldi que si vos haces un análisis espejo entre las generales de la provincia de Santa Fe con los votos de Perotti, que fueron el 40% de los votos, Bonfatti sacó el 36% de los votos y Corral el 18%, quiere decir que hubo un voto antiperonista cercano al 54%. Si son más Bonfatti, más Corral. Y pasó lo mismo, digamos, acá, con las elecciones, por ejemplo, legislativas a nivel nacional en la provincia de Santa Fe. Si sumas los votos de Esteves más los de Angelini, son 1.150.000 votos. Significa el 55% de los votos. Digo, ¿qué es lo que pasa en esta provincia de Santa Fe? Bueno, en la provincia de Santa Fe yo creo que hay un voto en principio conservador. Voto conservador, que uno podría decir antiperonista, pero si me quedo con lo de conservador, que expresa el radicalismo en la provincia, que expresa el PRO, y expresa también, y le pido disculpas a mis compañeros y amigos socialistas, todos mis amigos socialistas votaron a Alberto y a Cristina, pero creo de que el socialismo es parte de la expresión conservadora de la política en la Argentina. En esa división que dijiste de que no hay un solo socialismo, sino que hay dos. Hay dos socialismos. Hay un socialismo antiperonista y hay un socialismo que es más del campo nacional y popular. Que hay un socialismo
Yo le diría del campo nacional y popular, que es una manera de caracterizarlo. Yo diría que sanamente, que es un socialismo progresista, que es un socialismo que no es antiperonista, que ve al peronismo como una fuerza aliada y cercana. ¿Te animás a poner nombres? ¿Te animás a poner nombres? ¿Está dividido entre Lippi y Bonfatti? No, yo lo miro importa más, quién es quién, digamos. yo lo miro más por abajo. Ajá. Lo miro más, lo Pero el miro liderazgo, más digamos, en la general. Esto se ve en los sub 50, de los sub 50 para abajo. Ajá. Y de los sub 50 para abajo, los antiperonistas han estado vinculados al gobierno de Miguel Lischy. Ahí creo que hay un voto más conservador, un voto más antiperonista. Ahora, vamos al análisis puro de los datos, y con esto terminamos. La lista que vos fuiste parte hizo una elección histórica. O sea, es inesperable, digamos, que la lista encabezada por Angelini saque casi 940.000 votos, que fue la elección más importante que tuvo Reutemann con ley de lemas. Ustedes sacaron 20.000 votos menos, o sea, sacaron 920.000 votos, digo. O sea, yo creo que es una de las mejores elecciones que ha hecho el peronismo en la provincia de Santa Fe. Digo, es para sociólogos, digamos, el análisis de la provincia de Santa Fe. Y sobre todo también uniría a Córdoba y esa franja del medio, digamos, que se pintó de amarillo. Sí, inclusive, bueno, la situación de Entre Ríos. De cualquier manera, yo creo... O sea, ustedes dejaron todo en la cancha. El tema es el envión, digamos, de esos 300.000 personas. Por eso yo digo, veo la mayor responsabilidad, no responsabilidad, sino un factor más determinante, el surgimiento de la derecha. Que no aparecía y se tienen que jubilar todas las encuestadoras. Es un 10% más. Pero las consultoras y encuestadoras se tienen que jubilar. Se tienen que jubilar, hay que buscar nuevos métodos de ocultar, si es que hay. Y creo de que va a haber que rediscutir el sistema de representación en la Argentina. A mí me duele que el destino del país en el futuro esté exclusivamente en manos del peronismo, salvo expresiones muy pequeñas, ¿no es cierto? Pero globalmente que esté exclusivamente en manos del peronismo. Es una dicotomía falsa en términos de lo que la gente de este país necesita, de lo que necesitamos. Yo creo que hay que romper hay que terminar con este ciclo donde lo que conjuga, lo que atrae es el antiperonismo. Pensar de que sin el peronismo no hay posibilidad de llevar adelante un proceso de transformación en un sentido progresista, y sectores de radicalismo, el socialismo, tendrán que discutir si efectivamente siguen siendo progresistas o no. Y porque esta Argentina, nos guste o no nos guste, está encaminada claramente entre una fuerza de centro-izquierda, que lo expresa hoy el peronismo en su actual conformación. Centro-izquierda significa también tener expresiones de centro, por eso es centro-izquierda, no es izquierda, y la centro-derecha. En el medio no hay posibilidad. Lo bueno que tiene Argentina es que dentro de esta geopolítica, que está muy metida sobre todo en la región, no solamente de Mercosur, sino latinoamericana, y te das cuenta, digamos, con los hechos de Chile, los hechos de Bolivia, lo que ha sucedido en Ecuador, lo que ahora se esboza también de amenazas, digamos, a si llegara a ganar ese Frente Amplio en Uruguay, es que en Argentina no hay Bolsonaros, por ahora. Lo que no hay que tampoco descartar de que la geopolítica se meta en Argentina para crear esos falsos liderazgos, digamos, con argumentos antisistema. No hay Bolsonaro porque la sociedad no los toleraría quizás, pero
a mí me preocupa extremadamente la identidad de Bolsonaro y Macri, por ejemplo, en el golpe de Estado de Brasil. Queda claro, Entonces, pero si hay algo que hizo bien el Pacto de Olivos, después del caso Carrasco, es sacar del juego real de poder a las Fuerzas Armadas. Es lo único que yo creo que una de las cosas más importantes que ha tenido la reforma de la Constitución y sobre todo el Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín. Con todos los prejuicios que podamos tener sobre Menem, pero digo, después del caso Carrasco, yo creo que fue una jugada política importante que después de la historia misma te lo está marcando, digamos, ¿no? Sí, 30 años después, 20 de eso no hay duda, pero mirá que el golpe a Evo, las Fuerzas Armadas le soltaron nada más que la mano. Digamos, hubo una preparación sin ninguna duda del golpe de las fuerzas civiles como para que la cívico, clerical, militar, en ese orden. Cívico, clerical, militar, y yo en esto le planteo este esquema en la Argentina objetivo. La centro derecha la expresa Macri, la centro izquierda hoy la empresa Alberto Fernández. Y la centro derecha no es Merkel. La centro derecha es Macri, que tiene la misma postura que Bolsonaro en relación a Bolivia. Entonces a mis amigos radicales, a mis amigos socialistas, digo, bueno... Sí, salieron a desprenderse los radicales en esto. Hay que ser justos. No, pero les costó tarde, digamos, una derrota les costó, digamos. Les costó, se separaron, pero quien está a la cabeza de Cambiemos es Mauricio Macri. Queda claro. Digamos, su líder es Mauricio Macri. Entonces... Yo lo que aspiro a que haya una reconfiguración de fuerzas en la Argentina, de que la política en la Argentina no pase más por el peronismo-antiperonismo. Es necesario, yo lo digo como peronista, ampliar esta coalición política. En esta coalición política tienen que participar sectores de radicalismo, sectores que no. Yo supongo que Sanz jamás va a participar en una fuerza nacional y popular. O que el que fue ministro de Defensa, Aguad, jamás va a participar en una... Pero creo de que hay expresiones como la de Ricardo Alfonsín, el propio Estorán, y bueno, muchísimos. Y ahora Cornejo con algunas apreciaciones de decir, de no poner Gregre para decir Gregorio, digamos, con respecto al golpe al golpe de Estado. ¿no? Y que es el presidente del partido. Y el espacio del socialismo, bueno... Si tienen así, hay una opción, la centro derecha o la centro izquierda. Gracias, Jorge, como siempre. No, gracias a vos.